Entonces, nosotros la clase pasada habíamos estado hablando de las proteínas. Digamos que el tema central que estamos trabajando nosotros es estructura de la membrana. Y dentro de esa estructura de la membrana, nosotros hemos estado hablando básicamente de los diferentes elementos que están dentro de la membrana plasmática. Y dentro de estos elementos de la membrana plasmática hemos hablado de lípidos, de carbohidratos y de proteínas. Ya, digamos, esos dos primeros, los lípidos y los carbohidratos, los describimos, hablamos un poco de ellos, y entonces ahora estamos en la parte de proteínas, donde hablamos de las proteínas integrales de membrana. Dijimos que habían tres tipos de proteínas en la membrana: integrales, periféricas y ancladas a lípidos. Arrancamos con las integrales diciendo pues que eran proteínas que están atravesando la membrana plasmática, que tienen diversas funciones. Dentro de ellas, una de las funciones importantes es que pueden funcionar como receptores de membrana, donde pues están sensando el espacio extracelular para hacer unas transducciones de señales hacia el interior celular y generar una respuesta de una célula al ambiente en el que están. Básicamente es que le permiten a la célula adaptarse y responder a estímulos, principalmente es eso. Pero también pueden trabajar como conductos, como transportadores de solutos específicos a través de la membrana. Ya vimos también que pues pueden tener proteínas que estén haciendo reacciones bioquímicas, ¿sí o no? Entonces, pues digamos que todas esas proteínas están allí involucradas. Dentro de esas proteínas integrales, nosotros ya empezamos pues a describir cuáles eran los métodos que nos permitían estudiar esas proteínas integrales de membrana. Entonces, cuando nosotros hablamos de los métodos, llegamos también a entender, bueno, y dentro de lo que describimos de las proteínas integrales, describimos que las proteínas integrales son anfipáticas. Es decir, hay una región que es hidrofílica y otra región que es hidrofóbica, y justo ese segmento transmembranal es la región hidrofóbica. Entonces hablamos ya de una técnica para poder identificar la distribución de esas proteínas integrales a través de la membrana, y a eso lo llamamos réplica por fractura congelada, ¿cierto? Hablamos de la réplica por fractura congelada como un mecanismo para poder mirar cómo es la distribución de esas proteínas, en qué cara de la, pues si es la externa, la citosólica, cara de la membrana, si en la cara externa o en la membrana citosólica está unidas así esas proteínas integrales, y pues cómo están distribuidas. Y luego, entonces empezamos a hablar de la gráfica de hidropatía. Y les dije que esta parte, pues quería como que ustedes me la contaran, no con el objetivo de que me la cuenten pues así como al detalle y me digan me den la definición correcta, sino como una invitación a que todos revisaran el tema, entendieran un poco y trajeran dudas. ¿Listo? Como para poder para que ustedes ya se enfrenten de una como al concepto, si de pronto en la clase anterior no habían tenido esa oportunidad de enfrentarse a ese concepto. Entonces lo dejé como un foco de tarea para hoy. ¿Listo? Entonces yo quiero escucharlos y escucharlas. Entonces quisiera, lo primero es, ya uno de ustedes, una de ustedes, que creo que fue Isabela, nos compartió y nos dice: la gráfica de hidropatía es para identificar el segmento transmembrana de una proteína integral. Ahora viene la segunda pregunta: ¿cómo funciona? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo determino cuál es el segmento transmembrana y cómo construyo esa gráfica de hidropatía? Los escucho y las escucho. Y como dice el cuento de todas orejas. Dale pues. Entonces por aquí está Nicolás. Dale, Nico. Cuéntanos. Eh, eh, pues antes de comenzar, si se me comienza a trabar el audio es porque pues estoy con los datos. Dale. Entonces, lo que hace esta gráfica es que mediante la energía libre que es requerida para transferir cada segmento del polipéptido, que es lo que se muestra en la gráfica, de un solvente no polar. Entonces, lo que pasa es que desde los valores cero de la energía, lo que hace es ir como, ¿cómo le digo? Ay, se me fue la palabra. Evaluando. Evaluando los Midiendo. segmentos de aminoácidos de un extremo donde la energía sería cero hasta el segmento donde se libera más energía, por así decirlo. Muy bien, Nico. Muchísimas gracias. Isabela. Profe, pues para agregar ahí, también es que tú, pues como hablabas y con la lectura, es que dependiendo si yo tengo que utilizar pues mucha energía para pues pasarlo a ese medio acuoso, entonces sé que ese aminoácido entonces es hidrofóbico. Y pues sería lo contrario, si yo lo paso así facilito, entonces ese aminoácido sería hidrofílico. Muy bien.
Muchísimas gracias, Isa. Alejandro, cuéntanos, ¿tú qué entendiste Ya, o qué puedes complementar? pues ya lo último era que pues eso se ve reflejado en la gráfica, donde podemos ver la energía libre. Entonces algo importante que hay que entender es que si nosotros tenemos una energía libre positiva es porque tuvimos que aplicarle energía a ese aminoácido para que se pudiese mover. Lo que significa que, como ya dijo Isabela, pues que sería no polar, y eso quiere decir que estaría, pues, daría parte de un segmento transmembranal, que eso Muy es lo bien, que se ve reflejado en la gráfica. muy bien, Alejo. Muchísimas gracias. Súper. Eso está súper bien. Ahí hay una muy buena interpretación. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí yo voy a complementar algo porque ya, pues, sus compañeros han hecho una muy buena descripción de la gráfica, pero nos está faltando un componente chiquito y es definir qué es la hidrofobicidad y cómo la medimos, que esa pues básicamente es, o eso es la base de esa curva. Entonces, resulta que para medir la hidrofobicidad, y lo decía Alejandro ahorita y lo decían también sus compañeros, y es que se está midiendo la energía libre que se requiere, o sea, que se tiene que utilizar para transferir cada aminoácido de ese polipéptido que yo acabo de despolimerizar y de tener pues en cadena sencilla, de un soluto no polar a un medio acuoso. Entonces, si yo tengo los aminoácidos aquí en un solvente que es no polar y lo voy a pasar para el agua, ¿sí? Que es, por ejemplo, pues un solvente polar, entonces yo tengo que mirar la energía y con base en eso, si tengo que usar mucho más energía, eso quiere decir que ese aminoácido es no polar. Pero si realmente se pasa rápido, quiere decir que es polar. Y a partir de eso yo puedo determinar acá cómo es ese segmento o dónde está ese segmento transmembranal que es no polar. Santiago. Profe, entonces sí entendí. Esos aminoácidos que están por encima de la línea punteada roja, ese segmento es el más hidrófobo, o sea, el que requiere más energía libre de Gibbs para poder pasar moléculas. Exactamente. Entonces, estas de acá, si yo analizara, si dijéramos que esa es la curva de hidropatía para esta de acá, esperen un momento, yo borro todos mis mamarrachos y les voy a poner acá. Si yo dijera que toda esta gráfica es la curva de hidropatía de esta proteína que tenemos acá, ¿qué es lo que nosotros entonces diríamos? Podríamos decir, mire, este segmento que está acá, tal cual como nos lo está diciendo Santiago, corresponde al segmento transmembranal. Si yo tengo esta idea, yo puedo decir, este es un segmento hidrofílico, y si yo conozco más o menos cómo es la proteína o cómo está organizada, pues yo pues con un gráfico como el que tengo acá, yo podría decir, esta proteína hace parte de este segmento. Ahora, si yo pongo yo digo, este podría ser este segmento de la proteína. Normalmente, lo único con lo que yo cuento sería la gráfica de hidropatía, en cuyo caso lo único que yo puedo decir, este es el segmento transmembranal, este es uno hidrofílico, este es otro hidrofílico, pero no tengo ni idea si este va para la parte exterior o interior. O sea, ahí no podemos decir nada, ¿no? Pero en este caso, digamos que haciendo ese ejercicio, diciendo que esta es una gráfica, o que la gráfica de hidropatía está representando más bien este punto, esta gráfica está representando esta proteína, lo podríamos ver de esa forma. ¿Es claro para todos y todas? Listo. Súper. Entonces, esto es una gráfica de hidropatía y nos sirve para poder caracterizar directamente las estructuras de caracterizar una membrana, una proteína integral de membrana. ¿Listo? Eso es como una de las cosas importantes que debemos tener ahí en cuenta. Entonces, ya hemos hablado de dos técnicas. Replicación por fractura. Dime. Es que cuando Alejandro estaba explicando lo de la energía libre positiva, se me entrecortó y literalmente cuando estabas diciendo si se necesita aplicar energía es polar y cuando no, pues se me entrecortó y decía polar también. Entonces, ¿cuál No es polar. polar y cuál es no polar? La de energía libre negativa es no polar, ¿verdad? A ver, vamos a verlo así. Pero lo que me gustaría es que no lo asocies de esa forma, sino que lo asocies poniéndole el razonamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Tengo un solvente que es no polar, ¿sí? Lo tengo aquí. Este es un solvente no polar. Y tengo un solvente polar, que sería este que va a estar acá. Entonces, si yo tengo aquí un aminoácido, lo voy a poner otro color, voy a poner este aminoácido acá, y necesito pasarlo
hacia el lado polar, ¿sí? Y le tengo que aplicar mucha energía, quiere decir que él está feliz acá donde está. O sea que él es no polar, él es hidrofóbico. Pero si por el contrario la energía que le tengo que aplicar es muy poquita para que él pase al lado polar, quiere decir que él es polar. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Súper. Alejandro. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Pues no sé si pues, se sale de la clase, pero pues en la lectura estaba. Y pues decía que el enfoque que proporciona esa gráfica es un promedio de dirección y que eso ¿Es qué? garantiza, es un promedio de dirección Ujú. y que eso garantiza que unos pocos aminoácidos polares en la secuencia no alteren el perfil de todo el estiramiento. Yo esa parte no la entendí. No sé Debes si se ver, sale de la léeme el clase. fragmento, no, léeme el fragmento completo, porque ahí no, Ok, listo. digamos que se me sale un poco del Dice, contexto. este enfoque proporciona un promedio de dirección de la hidrofobicidad en secciones cortas del polipéptido y garantiza que uno o unos pocos aminoácidos polares en una secuencia no alteren el perfil de todo el estiramiento. Es decir, que va a tener como una direccionalidad. Cuando él arranca, a lo que se refiere es que cuando se hace este análisis se tiene una direccionalidad estimada, que es el N terminal y va hacia el carboxi terminal. ¿Sí me hago entender? Entonces como que tienen la proteína de alguna manera organizada, de forma tal que puedan tener como cada aminoácido un análisis específico. Entonces, lo que está diciendo es que no, lo que buscan es que esos aminoácidos no estén como desorganizados, sobre todo los aminoácidos polares, que puedan alterar, cuando hablan del estiramiento de la proteína, es como el alargamiento de ella, que puedan alterar el resultado de esa estructura, o por lo menos pues de la gráfica de hidrofobicidad. ¿Sí me hago entender? Listo, profe. Listo. Sí. Muchas gracias. Listo. Sí. Súper. Ok, Isabela. Profe, qué pena, es que yo no entendí bien cómo funciona. O sea, si es no polar sería hidrofóbico o... Claro, entonces vamos a hacerlo así. Voy a crearles por acá una pizarra. Aquí, vamos a hacerlo acá. Ay, no, mejor no, porque luego me toca volver a compartir. Vamos a volverlo a hacer de esta forma. Acá tengo un solvente polar. Y acá tengo un solvente no polar. Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, esto es... Yo dije polar, ¿cierto? Ya no me acuerdo qué dije. Sí, profe, así como estabas colocando rojo no polar, azul polar. Eso. Entonces esto es no polar y esto acá es polar. Listo. Entonces, esto es un solvente, ¿no? Cada uno de los dos son solventes. Si yo necesito pasar un aminoácido que está disuelto en un solvente no polar, ¿sí? Y si lo necesito pasar a la solución polar, vamos a utilizar este negro. Si necesito pasarlo a la solución polar, y para pasarlo acá a la solución polar necesito aplicar mucha energía, eso quiere decir que este componente que está acá es no polar, o sea, está feliz en ese solvente no polar, está interactuando con interacciones hidrofóbicas o con otro tipo de interacciones no polares, pues entre moléculas no polares en esta solución. Pero para pasarlo a esta es muy difícil y se necesita muchísima energía. Tal vez ni se pueda pasar al lado polar, a la solución polar. ¿Por qué? Porque pues, como ya hemos visto, la hidrofobicidad o la no polaridad de una molécula pues le impide interactuar con moléculas o soluciones polares. En ese sentido, si yo tuviera, por el contrario, el caso donde yo necesito pasar este aminoácido hacia el lado polar y lo paso rápido, sin ni siquiera aplicar mucha energía, ¿qué quiere decir? Pues que él estaba aburrido ahí en esa solución no polar, que necesitaba salir rápidamente hacia la solución polar porque este sí es su ambiente. O sea que con eso yo puedo, con la afinidad que tenga el aminoácido con relación a la solución donde él esté disuelto, yo podría decir qué tipo de molécula es en cuanto a la polaridad. Entonces, si el aminoácido es no polar o es hidrofóbico, pues va a necesitar mucha energía para poderlo pasar al lado polar.
pero si por el contrario pasa muy rápido, quiere decir que es un aminoácido polar, que necesitaba entre comillas, un ambiente más similar a a su característica polar. ¿Es claro? Sí, profe, ya. Gracias. Listo. Profe, es que se me entrecortó el audio, entonces no te escuché lo último que dijiste. ¿Qué parte? Lo del final, las últimas como 5 palabras, lo de polar. No, pues es lo mismo que he estado diciendo, es lo mismo que he estado explicando con relación a la polaridad y la no polaridad de las soluciones. Ah, ok, listo. Es lo mismo. Listo. Ok. Entonces, vamos a avanzar acá en esta parte. Ya teniendo claro, si para todos está claro, avanzamos. ¿Vamos bien? Pulgares arriba. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, por ejemplo, si se le aplicó mucha energía a un segmento, pero este en sí no pudo pasar pues a la solución polar, ¿esa sería la parte, el segmento transmembrana que queda? ¿O? Claro, claro. Entonces, como estamos hablando de una proteína integral, pues entonces lo que pueda pasar fácilmente a la solución polar sin aplicar mucha energía es un estado o es una región que va a ser polar, ¿sí? O sea que es sobre todo la que va a estar va a ser hidrofílica en contacto con la parte extracelular o citosólica, que serían estas dos regiones donde no se utiliza tanta energía. Diferente a esta región, que es una región donde sí se tiene que utilizar mucha energía para poder pasar con la solución polar. Entonces, esta es la región o el segmento hidrofóbico, que sería la región que está en la parte transmembranal. Ah, listo, profe. Listo. Muy bien. Entonces, avancemos acá. Entonces, una vez nosotros hablamos de esa parte de las proteínas hidrofóbicas, yo les decía que hicieran digamos, una especie de cuadro comparativo donde ustedes hablaran de las proteínas integrales periféricas y ancladas a lípidos e hicieran pues esa diferenciación entre cada uno. Yo esperaría que ustedes hicieran esa diferenciación para que puedan tener más clara esas características. Por ahora vamos a pasar a las proteínas periféricas. Esa pregunta del taller invitaba más a un trabajo particular para ustedes, un trabajo que les ayudara a resolver esas dudas o a tratar de aclarar un poco más la información. ¿Listo? Vamos a pasar entonces aquí a la parte de proteínas periféricas. Cuando hablamos de proteínas periféricas, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo definimos una proteína periférica? Vamos por acá con Sofía Rojas. Hola, profe. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, Sofía, hazme un favor. Cuéntame, ¿tú qué entendiste por proteína periférica? ¿Cómo la podemos describir? ¿Cómo la puedes describir? ¿Cómo la entendiste? Que eran las que se encontraban fuera de la bicapa lipídica, ya sea en el lado citoplasmático o extracelular, y se relacionaban con la superficie de la membrana mediante enlaces no covalentes. Sobre todo enlaces no covalentes, muy bien. Ahora, gracias, Sofía. Segunda pregunta, para quien quiera responder en este caso. ¿Cuál es la principal función o cuáles son las principales funciones de esas proteínas de esas proteínas periféricas? Ana María González. Profe, ¿me escuchas bien? Súper bien, te escucho. Bueno, pues ellas brindan soporte mecánico a la membrana y también funcionan como un ancla para las proteínas integrales. Funcionan para, dime la primera, por favor. Como soporte mecánico a la membrana. Y también son un ancla para las proteínas integrales. Genial, muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Gabriel. Profe, también había leído que pues, las proteínas periféricas se asocian con canales iónicos, los receptores transmembranales. ¿Y para qué? ¿Para qué sería esa función ahí? ¿Qué te imaginas? Pues, yo me lo imaginaría más acerca de neurotransmisores para receptores ionotrópicos en la terminal postsináptica. Ok, pero ¿cuál es la función? Vamos a desglosarlo. Entonces, lo primero, entender, y ya ustedes lo dijeron clarito, es las proteínas integrales de membrana, las proteínas periféricas son proteínas que están alrededor, o sea, digamos, están
de forma paralela interactuando con la membrana. No están metidas dentro de la membrana, sino que están ubicadas en la parte pues periférica de ella, y se están uniendo a la membrana por medio de enlaces no covalentes, por lo que es muy fácil desprenderlas, ¿no? Es pues, relativamente más fácil, no se requiere tanta energía para poderlas desprender de la membrana. Pero estas proteínas pues pueden estar interactuando directamente con las proteínas integrales, y ahí es donde podemos hablar de que esas proteínas periféricas pueden servir como una especie de ancla física para las proteínas integrales. Nosotros vamos a entender, y pues hemos venido hablando, que la membrana es una membrana altamente dinámica, que los fosfolípidos se están moviendo a través de la membrana, las proteínas se están moviendo a lo largo de manera lateral en la membrana, y el hecho de que yo tenga una proteína integral tenga una proteína periférica unida a ella, hace que esa proteína integral no pueda moverse tan fácilmente porque ahí tiene un peso adicional, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la proteína periférica puede funcionar como un ancla para esas proteínas integrales. En algunos momentos, por ejemplo, cuando una proteína integral es un receptor, muchas veces esos receptores pueden estar como ubicados en un espacio específico y por preferencia estar ubicados en un punto que les permita rápidamente funcionar. Bien, puede suceder de esa manera. De otra parte, podríamos hablar que las proteínas periféricas, en el caso de los conductos iónicos, que nos estaba mencionando ahorita Gabriel, pueden estar asociadas esas proteínas periféricas como una especie de sensor adicional para inducir cambios conformacionales en la proteína integral de membrana, que está funcionando como un conducto. Es decir, que ella puede ser la que sense la molécula que llega para ver si se abre o se cierra el conducto que está haciendo el transporte. En ese caso, si estamos hablando de conductos iónicos, pues el transporte del ion, ¿cierto? Entonces esa sería como esa función, y por eso estaríamos hablando que esas proteínas periféricas pueden estar unidas a esas proteínas integrales, ayudándolas en la función que ellas tienen, pues de regular, por ejemplo, transporte de moléculas a través de esa membrana. Esta parte es clara para todos, para todas. Santiago. Sí, profe, con respecto a la endocitosis, las proteínas que se encargan de ayudar a que ocurra, ¿serían periféricas también o no tanto? Hay algunas proteínas que son periféricas, que es la clatrina, pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Ahorita no quisiera dar mucho detalle porque eso los va de pronto a enredar un poquito, pero sí, para hacer endocitosis hay unas proteínas que están como ubicadas así en la periferia de la membrana, y que se van a activar y van a inducir digamos, el doblamiento de la membrana para internalizar la estructura, la vesícula, y permitir el ingreso. Entonces sí, ahí hay juego de proteínas integrales. Hay otra cosa importante acá, y es que lo mencionaron ustedes ahora, es que las proteínas integrales pues funcionan también como dándole estructura a la membrana. Entonces, vamos a hablar de citoesqueleto más adelante, y ahí vamos a hablar de actina, vamos a hablar de otros elementos del citoesqueleto, proteínas que pueden estar cumpliendo con esa función, perdón, de darle estructura a la membrana, de darle la forma ovalada o circular, entre otras. Isabela. No, profe, también para decir eso, que ellas ayudan a determinar la forma del eritrocito, pues la forma que ellos tienen. Bueno, no solo del eritrocito, de cualquier célula, ¿listo? Esto es importantísimo eso, muy bien. Ok, vamos entonces a pasar por acá. La otra proteína es la proteína anclada al lípido. Vamos con Valeria Luna. Hola, profe, ¿me escuchas? Profe, ¿se escucha bien? Sí, te escucho bien. Son proteínas que están ubicadas en la superficie de la membrana celular y están unidas covalentemente a los lípidos incrustados dentro de la membrana celular. Estas también se insertan y tienen como un lugar en la estructura de la bicapa de la membrana, junto con la bicapa de la membrana. Dame un segundo, profe, que se me cerró. Con las colas de los ácidos grasos que son similares a ellas. Y está anclada como está anclada a los lípidos, se puede ubicar a ambos lados de la membrana celular. Entonces sirven para anclar la proteína de la membrana celular y son un tipo de proteolípidos. ¿Un tipo de qué, perdón? Proteolípidos. Proteolípido.
Sí, profe. Listo. Cuando tú hablas digamos, lípido de membrana, específicamente, ¿cuál? Principalmente, ¿a cuál de esos se une principalmente esa proteína? Creo que al GPI. Al GPI. ¿GPI cuál es? ¿El GPI es un fosfolípido? Sí. Bueno. ¿El GPI qué es el GPI, muchachos? Listo, Valeria, muchísimas gracias. Dale, profe. Luisa, ¿qué es el GPI? ¿Un oligosacárido, profe? ¿Cómo? ¿Un oligosacárido? Un oligosacárido. ¿Es un enlace? Dicen por acá. Juan Fernando. El GPI es un tipo de enlace que pues, incluye un oligosacárido que está unido a un lípido de membrana específico que es el fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol. Muy bien. En la capa externa. Exactamente, que es lo que estamos viendo acá en la imagen. Precisamente cuando ahorita nos hablaba Valeria en relación a que se unía directamente a lípidos de membrana específicamente, se une de manera covalente a un fosfatidilinositol. Aquí estaríamos viendo en esta estructura el fosfatidilinositol. Este es el inositol, la cabeza grupo, recuerden. Dos colitas de ácidos grasos, fosfato y el esqueleto de glicerol, que estaría como por este lado, y acá estaría el inositol, la cabeza grupo. Y adicionalmente a esto se están uniendo unos oligos, que ustedes lo mencionaron también, y luego ahí se une la proteína. O sea, esto en conjunto es un enlace glucosil-fosfatidilinositol. Eso es ese enlace que le permite a esa proteína anclarse al lípido. Vamos a ver también pues que no necesariamente se tiene que unir pues al lípido de la membrana, digamos al inositol, sino que también se puede unir directamente a las cadenas de ácidos grasos de esos lípidos de membrana. Se unen directamente a él. Podría también funcionar de esa forma. ¿Qué función tendrían entonces estos lípidos o estas proteínas ancladas a lípidos? ¿Qué función podrían tener? Isabela. Pues la función es pues anclar la proteína a la membrana celular, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando de la proteína ya está anclada. ¿Cuál es la función de la proteína anclada al lípido? Digamos que eso que tú dices, Isa, es la función del enlace, ¿no? La función del enlace y del oligo sería anclar la proteína al lípido. Pero ya si está anclada, o sea, esta proteína en sí, con su enlace y todo al lípido de membrana, ¿qué función tiene? Juan Fernando. Pues tendría una función pueden ser receptores celulares, enzimas o ayudar a la adhesión celular. Entonces, pues también tiene una función de señalización, ¿cierto? Que pueden funcionar más que como receptores, como señalizadores, es decir, que los puede detectar una molécula, inducir un cambio conformacional, ya sea en la membrana o en otra proteína que se tenga. Valeria. Valeria. Yo leí pues que es que hay 3 tipos de proteínas ancladas a lípidos: las treniladas, las grasas aciladas y las unidas a glisofosfati, a GPI. Entonces, pues, dependiendo las unidas a GPI, después dependiendo de cuál sea, tienen roles y funciones diferentes. Por lo menos las treniladas sirven para el crecimiento, la diferenciación y la morfología de las células eucariotas. Por eso, estamos hablando que en general, o sea, aquí estamos hablando de manera general, las proteínas periféricas pueden funcionar como unas moléculas que pueden ayudar a la señalización para hacer un proceso funcional específico dentro de la célula, ya sea funcionar con la lisis en la célula. Digamos que el proceso, me están preguntando aquí que por qué estas proteínas ancladas a lípidos se están relacionando con la lisis dentro de la célula.
Entonces, cuando nosotros hablamos de proteínas ancladas, pues lo que estamos hablando es que estas células, estas proteínas pueden funcionar también haciendo señalización, siendo ellas señalizadas e induciendo otros cambios hacia la parte interna de la célula. El proceso de lisis o de muerte celular, no tanto lisis como lo mencionas tú, pero sí como apoptosis, por ejemplo, es una muerte celular que al final termina con la lisis de la célula, pero que es un proceso muy controlado y que podría estar asociado a este tipo de proteínas ancladas a lípidos. Digamos que ahí estamos hablando de todos los tipos de proteínas ancladas a lípidos que existen, pero pues que van a tener ya, si nosotros vamos a entrar en más detalle, cada una tendría una función específica en un proceso de señalización. Entonces, de manera general, son proteínas ancladas que pueden funcionar dentro de una cascada de señalización para producir una función. Por ejemplo, lo que nos comentaba ahorita Valeria, una de ellas puede estar relacionada con regulación del desarrollo celular. Otra puede estar relacionada con el inicio del proceso de muerte celular programada, que es la apoptosis. Otra puede estar relacionada con el desarrollo del músculo cardíaco, entre otras. ¿Listo? Entonces, en general, son proteínas que pueden estar asociadas a procesos de señalización importantes dentro de la célula. ¿Es claro? ¿Es claro para todos, para todas? ¿Dudas? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, luego venimos a hablar sobre la importancia ya. Una vez ya entendemos lípidos, carbohidratos y proteínas, las diferentes proteínas que tenemos en la membrana. Entonces, ahorita hablamos de cuál es la importancia de la insaturación de los ácidos grasos para la fluidez de la membrana y la de las enzimas capaces de desaturar los ácidos grasos. ¿Qué es lo importante allí? ¿Cómo funciona esa insaturación de los ácidos grasos relacionada con la fluidez? ¿Insaturación o saturación? Pensemos en el ácido graso en su estado y cómo afecta la fluidez de la membrana. Ana Sofía. Profe, pues cuando habla de la insaturación, quiere decir la desnaturalización de los enlaces sencillos que existen en esas cadenas de grasas. Entonces, al cambiar esos enlaces sencillos para formar enlaces dobles, ocurre se da como esa fluidez de la membrana. Y la importancia de esto es que eso permite que haya interacciones que a su vez permiten ensamblaciones de cúmulos de proteínas en diferentes partes de la membrana, y esto forma estructuras especializadas. Bueno, eso también pues abre como otros pasos, aparte de la desnaturalización, que es también la redistribución de las cadenas, de las membranas, perdón, de las moléculas, de los fosfolípidos, y eso, pues bueno, sí, es básicamente eso, cambiar esos enlaces sencillos por enlaces dobles. Es decir, cuando tú hablas de cambiar esos enlaces sencillos por enlaces dobles, ¿quieres decir que ahí estás insaturando o estás saturando? Insaturando. Pues es que... Ok. Sí, es que yo leí, no sé si está bien, que la insaturación, que la insaturación es como la desnaturalización, y la desnaturalización, su significado es cambiar esos enlaces sencillos por enlaces dobles. Bueno, no sé, la verdad, ahí ese concepto puede llegar a ser confuso. Yo usaría más bien el concepto de insaturación y no desnaturalización, porque cuando nosotros hablamos de desnaturalización estamos hablando de separar, ¿sí? O que una molécula pierda su estructura para formar una estructura lineal. Entonces, pensemos más en la insaturación como un proceso precisamente de crear enlaces dobles en una molécula que es lineal, para que esta molécula pueda ser más flexible y más fluida ante el ambiente, ¿bien? Entonces, sí pensémoslo más como un proceso de crear enlaces dobles, pero no como el proceso de desnaturalización, porque en sí el concepto me parece que puede llegar a ser confuso. ¿Bien? Listo, profe. Listo. Ana María Restrepo. Hola, profe. Hola. No, pues, profe, para completar la segunda parte, la de las enzimas capaces de desaturar los ácidos grasos, pues yo lo que recuerdo
era que se hablaba pues que estas enzimas eran importantes porque funcionaban como, por así decirlo, como un mecanismo de emergencia. Pues digamos, si se llegara a generar como un descenso en la temperatura de la célula, estas como propiedades que se iban, pues que las enzimas le iban a dar a la célula, pues a la membrana, podrían hacer que se equipararan a las condiciones ambientales. Y pues también, como decía ahorita pues mi compañera, para que se puedan dar las interacciones como más fácil entre las moléculas. Ok, entonces ahí estamos complementando, muy bien Ana, muchísimas gracias, estamos complementando, digamos, como lo que nos mencionaba ahorita Ana también. Entonces voy a complementar eso que ustedes han mencionado. Cuando nosotros hablamos de la fluidez de la membrana, nosotros hablamos de que la membrana, pues nosotros ya entendimos que la membrana se describe como un mosaico fluido. Quiere decir que tiene muchas proteínas pues unidas a ella, pero que es fluida, o sea que va a estar en constante movimiento o es dinámica. Cuando nosotros hablamos de que la membrana puede estar en un estado gelificado o de cristal líquido, ahí estamos hablando de la fluidez precisamente de esa membrana, de qué tan líquida o qué tan fluida, o qué tan poco líquido o qué tan poco fluida puede estar esa membrana en un ambiente determinado. Entonces, el hecho de que la membrana sea más gelificada, es decir, menos fluida, más compacta, llegando a ser un poco más sólida, menos dinámica, está relacionada con la temperatura, con la composición del lípido y la saturación de los ácidos grasos en general, tanto de las colas de ácidos grasos de los lípidos, como de la presencia de colesterol en esas membranas también. Entonces, la temperatura, la composición de lípidos y el estado de la saturación o la insaturación y la presencia de colesterol pueden mediar mucho esa fluidez de la membrana, ya sea que sea más gelificada o que sea un cristal líquido. En ese sentido, estamos hablando de la temperatura de transición, que es una temperatura en la cual el cristal líquido se convierte en gel. Entonces se vuelve, digamos, deja de ser fluida para volverse menos fluida y menos dinámica. En ese sentido, pues esos tres componentes que les estaba hablando, pues juegan un papel fundamental acá, y ese papel fundamental está relacionado con esa pues, saturación, la composición de los lípidos y la temperatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ácido graso insaturado, estamos hablando, o saturado más bien primero, estamos hablando de este tipo de ácido graso. Un ácido graso que es alargado, que no tiene enlaces dobles, que al bajar la temperatura muy fácilmente se puede compactar entre sí y poder formar, digamos, estructuras muy complejas a las que hacía mención inicialmente Ana. Entonces, al hacer eso, se pueden formar como bloques de grasa fuertes entre la membrana, y eso hace que la membrana pues sea menos fluida, menos dinámica, y afecta entonces las funciones biológicas de la misma, siendo, por ejemplo, más difícil hacer el movimiento del lípido o de una proteína de un lado a otro dentro de la membrana, que eso pues es fundamental para algunos procesos funcionales. Entonces, por eso vienen las insaturasas o las enzimas que podrían llegar a generar esos dobles enlaces que van a estar generando un desorden, digámoslo así, de la molécula, cosa que cuando suba la temperatura, cuando baje más bien la temperatura, que en el momento en que baje la temperatura, en que en el ambiente se ponga más frío, pues esto se demore un poco más en convertirse, en pasar de cristal líquido a gel. Eso se llama la temperatura de transición. Entonces, a medida que tengo mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, pues la temperatura de transición es más baja. Entonces, yo puedo pasar la membrana de 37 grados centígrados a 4 grados, y es posible que si pues yo tengo los ácidos grasos insaturados, es posible que aquí se conserve ese gel, ese cristal líquido. Por el contrario, si estuviéramos acá en este panorama con ácidos grasos saturados, pues podríamos decir que la temperatura de transición sería más alta. Es decir, a 4 grados ya se pasó a gel. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Me podría repetir esa última parte, por favor? ¿Qué parte? ¿Qué entendiste y qué parte es la que te queda en duda? Sí, sino que es que no escuché bien. La parte de los, o sea, cuando es insaturado con relación a la temperatura de transición. Listo. Cuando es saturado y cuando es insaturado. Entonces, la temperatura de transición va a cambiar dependiendo si el ácido graso es saturado o insaturado.
Si yo tengo un ácido graso y en mayor proporción los ácidos grasos son insaturados, la temperatura de transición va a ser más baja. Quiere decir que a menor temperatura, o sea, puede aguantar 4 grados, 2 grados antes de pasar de cristal líquido a gel. Entonces, ese es un punto importante allí. Ahora, si yo tengo un ácido graso saturado, la temperatura de transición aumenta. Quiere decir que a 4 grados es muy probable que pase de cristal líquido a gel. ¿Es claro? Entonces, si yo aumento la insaturación de un ácido graso, eso va a hacer que ella pueda aguantar más temperaturas más bajas, temperaturas más frías. ¿Listo? Que la membrana pueda mantenerse flexible y dinámica a temperaturas más bajas. ¿Qué pasa acá y por qué esto es importante? Porque esto es lo que permite que una bacteria, por ejemplo, pueda vivir o mantenerse metabólicamente activa en el polo norte, ¿sí? Porque claramente ese tipo de proteínas, ese tipo de bacterias, pues va a tener una insaturación de ácidos grasos en sus membranas, ¿listo? Va a permitir o va a tener la posibilidad de tener mayor insaturación en esos ácidos grasos, lo que le va a permitir bajar la temperatura de transición. Entonces va a aguantar más tiempo a temperaturas bajitas en estado cristal líquido. Isabel Ardila. Profesor, ¿se puede relacionar, por ejemplo, con el aceite o con las mantequillas? Que decía algo como que el aceite a temperatura normal es líquido y sigue siendo líquido pues a temperaturas bajas, pues no tan bajas, pero bajas. En cambio la mantequilla no, pues como que ya a temperaturas igualmente altas sigue siendo más bien sólida. Se puede relacionar, sí se puede relacionar con ese tipo de ácidos grasos, o sea, lo podríamos relacionar, por ejemplo, con el aceite de oliva, que si yo tengo un buen aceite de oliva y lo guardo en la nevera, si lo tengo a 37 a temperatura ambiente, pues breve, él va a estar líquido, pero si lo meto en la nevera a 4 grados va a permanecer líquido. Si yo paso un aceite a la nevera, es muy probable, un aceite normal a la nevera, saturado, es muy probable que se vaya a endurecer fácilmente. Las margarinas, por lo general, son margarinas que a temperatura de 4 grados centígrados, pues están sólidas, ¿no? Entonces, esos son ácidos grasos saturados, tienden a tener mayor saturación dentro de la molécula. Y eso hace que, pues también nosotros, por eso a nivel de dieta nos hablan mucho de que comamos ácidos grasos insaturados, porque eso evita que se puedan formar, digamos, acumulaciones de colesterol dentro del organismo o de grasas o lípidos que no son tan saludables, y en esos generalmente son los saturados porque se van a compactar más, porque van a ser más difíciles de eliminar y de sacar del organismo. ¿Claro? ¿Es claro para todos, para todas? Sí, profe. Listo. Vamos entonces a avanzar. Cuando entonces nosotros hablamos de esa temperatura de transición y esa fluidez, pues entonces hay que recordar que la membrana entonces tiene un compromiso entre fluidez y gelificación. Entonces, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Tiene que estar como que en término medio, donde ella pueda seguir cumpliendo su función, pero tampoco tan poco dinámica y tampoco tan flexible, pues también tan líquida, ¿no? Entonces ahí tiene que haber como una especie de compromiso. O de proporción, digámoslo así. Muy bien. Ahora quisiera pasar al tema de las balsas lipídicas. Daniela Celis. Vamos entonces con Adrián Mateo Arango. Adrián. Adrián. Espérate un momentico, profe, es que estoy viendo en el taller y no encuentro la pregunta de ese. La parte de balsa lipídica. ¿Qué entendiste por balsa lipídica? No, profe, la verdad yo no me acuerdo haber leído de balsas lipídicas. No dice nada de balsas lipídicas.
No, profe. Listo. Juan Sebastián Sadovnik. Hola, profe. Hola. Juan, ¿encontraste algo sobre bolsas lipídicas en tu lectura? Sí. ¿Qué encontraste? Pues que se trata de que son parches de colesterol y esfingolípidos, donde ciertas proteínas tienden a concentrarse. Es como básicamente lo que encontré. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más puede complementar, María José? Profe, pues yo encontré que las bolsas lipídicas son microdominios especializados de la membrana plasmática que interactúan con proteínas que están implicadas en el transporte de vesículas y en los mecanismos de señalización. Y pues como dijo, creo que fue Adriana ahorita, pues que son ricos en colesterol, esfingolípidos y en proteínas de asamblaje, como las caveolinas y las septinas. Ok, gracias María José. Luisa Fernanda. Profe, pues yo encontré que hasta el momento solo eran como visibles en in vitro, pero la verdad no entendí mucho respecto a eso. Básicamente entonces, gracias Luisa y gracias María José. Bueno, básicamente nosotros podemos decir que estos microdominios de colesterol y esfingolípidos son dominios que podríamos decir son muy poco fluidos, ¿no? Son más en estado, están más en estado gelificado, donde lo que encontramos es una acumulación de ellos, están flotando en el ambiente y como dice María José, han sido encontrados principalmente en un ambiente in vitro, es decir, cuando se está haciendo experimentación con las células, pero no se han identificado a nivel in vivo de forma tal que uno dijera como que tiene una función, de alguna manera, alguna función dentro de la célula o dentro del organismo. Generalmente las han encontrado ancladas a proteínas, unidas a proteínas ancladas a lípidos y algunas proteínas de señalización, y como lo estaba mencionando también ahora María José, creo que fue, están asociándose también a la formación de vesículas. Pero como les decía, estas son unas balsas lipídicas que se han encontrado de forma in vitro, que aún no se han encontrado en vivo, y ahí está como el tema de discusión, pero es muy importante que ustedes se enteren que existen, porque de existir en la vida, digamos, in vivo, no solo in vitro, sino in vivo, pues eso quiere decir que podrían llegar a tener una función muy importante a nivel de señalización celular, porque son microdominios que van a estarse moviendo a lo largo del organismo y que pueden estar dando señalizaciones para poder regular la funcionalidad del organismo. Entonces es bien importante que lo tengan ahí como en el radar para poder seguir entendiendo qué función podría llegar a tener esas balsas lipídicas dentro de la célula. Porque claramente, si esto se llegara a encontrar en vivo, podría explicar funcionamiento normal de un organismo y también en un estado disfuncional. Entonces eso nos permite caracterizar y entender procesos de enfermedad, procesos industriales, entre otros, ¿no? El entender estas cosas pues nos abre esa posibilidad de asimilar procesos de ese tipo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un lípido, nosotros hemos estado hablando de que estos lípidos tienden a ser, y en general la membrana es altamente dinámica. Entonces, ahí estamos hablando de diferentes, digamos, velocidades de difusión de lípidos en una membrana a nivel lateral, o sea, movimiento lateral, con el giro pues, que ellos pueden dar atravesando esas membranas directamente. Entonces, básicamente en este caso, este es un concepto pues bastante sencillo, donde entendemos entonces que normalmente todos los lípidos de las membranas están en constante movimiento y que ellos pueden estarse moviendo de manera lateral, como lo estamos viendo acá, de manera lateral, o pueden hacer un salto, un paso, hacer un flip-flop a pasar de una membrana a otra, eso puede ocurrir. Y ese movimiento pues puede estar ayudado por enzimas y también puedes hacer pues un movimiento de rotación dentro de la misma membrana. Eso es bien importante porque los fosfolípidos pues son los que permiten en gran medida el dinamismo de la célula dentro de la membrana, dentro de la célula. Entonces, acordémonos también que el hecho de que los lípidos puedan pasar de una membrana a otra ayuda a que se pueda hacer un recambio de lípidos constante entre membrana externa e interna
y ayuda pues a tener esa asimetría en términos de composición de membrana, de lípidos de membrana, y eso está muy relacionado también con la función de esos lípidos dentro de la membrana, que acordémonos que no necesariamente los lípidos son pasivos en cuanto a la función de las proteínas que están allí y en cuanto a la membrana misma, ¿sí? Entonces es importante que tengamos también ese dinamismo presente allí y claro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, vamos entonces ahora a pensar en la otra parte y es cómo esas proteínas pues son dinámicas. Digamos que ya entendemos que los, digamos, los lípidos son bastante dinámicos, que se pueden mover allí. Pero entonces vamos a entender también que las proteínas de membrana también son bastante dinámicas. Y quisiera escucharlos a ustedes sobre qué entendieron con esta imagen, con esa explicación, esa imagen que nos hablaba sobre ese dinamismo. Sergio Andrés López. Sergio. Sergio. Profe, te escribo por el chat. Sergio, tú no me has reportado fallas hoy de internet ni de micrófono. Entonces, si puedes prender el micrófono, te lo agradezco. Y eso, por favor, me lo reportan al inicio de la clase porque eso pues me permite saber cuáles son las limitaciones que tienen ustedes y poder saber si hay participación, va a haber participación fluida o no. Entonces eso, por favor, también me lo deben reportar desde el principio. Bueno, pues la pregunta está dirigida a entender esta dinámica que está aquí, este experimento directamente. Pero pues si no puedes hablar por el micrófono, creo que va a ser más complejo explicarlo. Entonces te voy a preguntar más adelante algo más puntual. ¿Alguien puede participar en esta parte? Isabela. ¿Quién está por acá? ¿Quién? Dame un momentico. Isabela. Ah, profe, pues yo tenía que, lo que hicieron fue que unieron una célula humana y otra de ratón, pues para ver cómo se movían las proteínas. Entonces lo que hicieron fue marcarlos con anticuerpos y después de 40 minutos vieron que las proteínas pues se movían lateralmente y que se habían distribuido uniformemente pues en las membranas ya unidas. Ajá, entonces básicamente es eso, simplemente unieron dos tipos de membrana, los marcaron con anticuerpos fluorescentes para poder seguir y trazar esa trayectoria de esas proteínas dentro de la membrana y se dieron cuenta pues básicamente que ellas al final después de pasar un tiempo habían logrado 40 minutos alrededor, habían encontrado que esas proteínas podían empezar como a interactuar entre sí, es decir, no importa el tipo de organismo del que estemos hablando, la composición de membrana es lipídica y las proteínas de membrana van a empezar a moverse e interactuar entre sí. Es decir, que hay un dinamismo muy fuerte en ese sentido para poder permitir el movimiento de esas membranas. Aquí vamos a hablar ya de las técnicas para medir la velocidad de difusión de una proteína de membrana específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo digamos, de técnicas que nos permiten hacer medición de estas proteínas, podríamos hablar nosotros inicialmente de FRA, que es básicamente una metodología que me permite medir el dinamismo digamos, el movimiento de las proteínas en la membrana a partir de la pérdida de fluorescencia después de fotoblanqueamiento de los fluoróforos. Entonces, lo que pasa aquí es básicamente que podemos utilizar una célula, primero una membrana, a la cual voy a marcar las proteínas con un fluoróforo, con anticuerpos fluorescentes, por ejemplo, y luego los fotoblanqueo, es decir, les quito la fluorescencia, algo como lo que estamos viendo acá. Y una vez yo les quito la fluorescencia, entonces voy a observar en el microscopio un hoyo negro, algo negro. No voy a ver luz, no voy a ver fluorescencia, no veo nada de eso. Y lo que yo empiezo a calcular es el tiempo
en el cual se recupera la pérdida de fluorescencia, es decir, que ya dejo de ver negro, un espacio negro para ver ya fluorescencia nuevamente. Esa nueva fluorescencia que yo observo allí son proteínas que se están moviendo a través de la membrana y que al final pues me van a recuperar esa fluorescencia que se había perdido inicialmente por fotoblanqueamiento. Aquí estamos hablando de que estamos midiendo la velocidad de difusión de esas proteínas de membrana y que esto pues lo tenemos que hacer sí o sí a través de un microscopio, utilizando un microscopio para poder hacer el movimiento o seguir el movimiento o la trayectoria de esas proteínas. La otra opción, una preguntita. Dime. De eso, o sea que, digamos, pues en ese proceso, lo que se hace es que, digamos, se marcan ciertas proteínas y después como que no entendí muy bien eso del fotoblanqueado, pero bueno, como que se hace un hoyo negro y después, dependiendo de qué tan rápido se difundan como esas proteínas a través de la membrana, entonces así mismo se va a rellenar ese espacio que estaba en negro. Exactamente, entonces básicamente el principio inicial es que se marcan todas las proteínas de membrana, todas, o sea, ahí no necesito hablar de un tipo de proteína de membrana, porque lo que necesito es mirar la velocidad de difusión de las proteínas en general en la membrana. Entonces yo las marco con un marcaje, digamos, generalizado, pero que tenga fluorescencia. Entonces, cuando yo pongo eso, si yo observo un microscopio, voy a ver algo fluorescente. Si lo marco rojo, pues veo eso rojo. Y después lo que hago es con un láser quitarle la fluorescencia a esos fluoróforos que yo le puse a la membrana. Entonces, ya ella está marcada. Si yo apunto con un láser, blanqueo el fluoróforo, por lo tanto, deja de emitir fluorescencia y ahí va a quedar el hoyo negro, digámoslo así. Y luego ya va a ocurrir lo que tú estás mencionando de la difusión de proteínas, de qué tanto se difunde, cuál es la velocidad de difusión o de movimiento de esas proteínas, pues que eso se va a ver representado en el espacio que se va a empezar a volver fluorescente nuevamente después de haber sido fotoblanqueado. ¿Es claro? Sí, profe. Gracias. Listo. Muy bien. Eso en cuanto a la velocidad que yo quiera medir de cualquier tipo de proteína a lo largo de la membrana, ¿sí? En general, yo quiero saber esas proteínas de membrana se están moviendo a, no sé, 10 metros por segundo en la membrana, en general. Pero si yo quiero seguir una sola proteína, si yo quiero mirar una proteína integral y quiero mirar cuál es la trayectoria que esa proteína sigue una vez ella está en la membrana, entonces ya tengo que utilizar otro tipo de mecanismo u otro tipo de fluorescencia, que es el single particle tracking. Estos es como el seguimiento de una sola proteína, donde yo puedo interactuar con ella directamente. Esto ya es microscopía de muy alta resolución, generalmente microscopía atómica, que nos va a permitir interactuar directamente con la proteína y digamos que va a hacer o a marcar estas trayectorias que estamos viendo acá. Entonces, digamos, la proteína arrancó aquí y no sé, hay un proceso de señalización o hay una condición determinada y ella empieza a moverse y su trayectoria fue esta. Entonces, yo podría seguir la trayectoria de las proteínas una vez yo pues haga el marcaje o logre interactuar directamente con la proteína en la membrana. Entonces, una cosa es poder determinar la velocidad de movimiento de todas las proteínas en una membrana a partir de esta metodología que les mencionaba, y otra es seguir la trayectoria de una sola proteína durante un proceso determinado en una membrana, que eso ya lo hago pues es con este proceso de single particle tracking. Cuando nosotros hablamos entonces ya de la membrana, nosotros aquí podríamos hablar de una polaridad y de dominios de la membrana dependiendo de la distribución que tengamos de proteínas dentro de esa membrana. Entonces, todo depende del tipo de célula o del tipo de tejido del que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en los epitelios, en la célula epitelial, nosotros vamos a tener unos dominios y unas proteínas específicas que se va a repetir esa organización pues en los diferentes tipos de epitelios que tengamos. Normalmente vamos a tener un lado apical, que es el lado por donde van a haber como esos alargamientos apicales y son principalmente los que nos van a permitir hacer un proceso de pasar
moléculas a través de la membrana y donde eso lo podríamos conocer como un dominio funcional. Entonces aquí es más de transporte y de interacción con el medio extracelular. Podríamos hablar de otro dominio que son los dominios laterales y ahí estaríamos hablando de la, digamos, funcionalidad, donde vamos a tener proteínas que están principalmente relacionadas con la interacción de una célula con otra, pero más de interacción con estructura. Permite conectar una célula con otra y le permite también pues conectar con su interior, ¿no? Y por otro lado podríamos hablar de un dominio basal, un dominio donde nos está funcionando principalmente para conectar esa célula a un sustrato que es la membrana basal y que esa célula dentro de ese tejido esté anclada no solo lateralmente sino a nivel basal, ¿listo? Entonces ahí estaríamos hablando de los dominios de la membrana y de esas polaridades que podrían tener en el caso funcional sobre todo. Ese es como el punto aquí importante, que los diferentes lados o los diferentes lugares de la célula, dependiendo del tipo de proteína que generalmente tengan, van a tener una especialización en función dentro de un tejido o dentro de un órgano, donde, pues, dependiendo de la forma como ellos estén organizados. ¿Es claro hasta ahí? Ok. Vamos a hablar ahorita del eritrocito. Y aquí quiero que pues veamos como, o utilicemos esto como un ejemplo de lo que es el tipo, de todo lo que hemos hablado hasta ahora en cuanto a estructura de la membrana. El eritrocito, la membrana del eritrocito se utilizó para estudiar la membrana plasmática, para estudiar la estructura. Entonces aquí yo quisiera como que empecemos a concatenar esa información que se obtuvo para aplicar todo esto que hemos hablado con relación a la estructura de la membrana. Entonces quisiera saber cómo fue ese proceso mediante el cual se hizo el proceso pues, de estudiar el eritrocito. Mientras tanto, Sergio, tú me puedes ayudar a hablar de cuáles son las proteínas que se identificaron en el eritrocito. Ve poniéndolo acá en el chat, por favor. Entonces, empecemos. Laura Arroyo. Sí, profe. Laura, cuéntame qué entendiste sobre este experimento relacionado pues con la estructura de la membrana del eritrocito. ¿Qué entendiste? Sí, dame un momento, lo busco en el taller. Pues, profe, la verdad, no tengo mucho en el taller, pero sé que se destruyen pues los glóbulos rojos para los hematíes, pues para liberar esa hemoglobina. ¿Y cómo se hace ese proceso? No, profe, la verdad no tengo nada más, solo noté eso. Luisa. Profe, pues yo tengo que o sea, que las proteínas de la membrana pueden ser purificadas y caracterizadas por fraccionamiento mediante electroforesis y que pues esto es como un experimento parecido al del mosaico fluido, pero pues aquí ya se pueden analizar tanto las proteínas, los carbohidratos y los lípidos que estén en la membrana pues del eritrocito. Listo, Luisa, muchísimas gracias. ¿Cómo hicieron este experimento inicialmente? Es decir, ¿cómo hicieron para analizar qué es hemólisis? ¿Cómo trabajaron con por qué trabajaron con el eritrocito para poder sacar la estructura? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el proceso? Pues tengo entendido que trabajaron con el eritrocito porque es una de las células, o sea, es como la célula más barata, por así decirlo, para trabajar, porque pues como, o sea, de una muestra de sangre salen muchas células, entonces era como la más barata en el momento para poder hacer los diferentes estudios. Ok, Luisa, muchas gracias. Luisa Vega. Sí, profe, pues para agregar a eso, también de que son de fácil acceso, por lo que no tienen núcleo y son células sueltas, o sea, como tal no hay que como desprenderlas de ningún tejido. Y pues lo que se realiza en el proceso de la hemólisis es que se hinchan las células sacando su contenido y dejan
dejando pues como un resto en la membrana plasmática. Entonces ya pues de ahí ese residuo de membrana se puede solubilizar y fraccionar para pues estudiarlo. Muy bien, muchísimas gracias, Luisa. Entonces, ahí hemos entendido, primero, que trabajar con un eritrocito pues es mucho más sencillo porque por cantidad pues lo podemos obtener fácilmente, es fácilmente obtenible y pues tiene una buena, en buena cantidad. Por otro lado, pues los eritrocitos ya habíamos hablado que no tienen ni membrana, no tienen sistema de endomembranas, la única membrana que tienen es la membrana plasmática. Por lo tanto, al poder hacer la hemólisis, podemos llegar a tener los fantasmitas, digamos, de la membrana. Y a partir de ahí, hacer el análisis posterior que habría que hacer con este tipo de análisis. Para poder identificar las proteínas que están dentro de la membrana. Entonces, en este punto, pues la pregunta que le estaba haciendo a Santiago era donde explique dos funciones, bueno, que explique cuáles fueron las proteínas integrales, digamos, los tipos de proteínas que se encontraron allí. Básicamente es aquí hablar sobre, y la pregunta que yo les hacía en el taller es dos funciones importantes de las proteínas integrales y periféricas que encontraron en la membrana del eritrocito. José Alejandro. Pues, profe, digamos que yo encontré que, empezando por las proteínas integrales de este eritrocito, habían dos, que era la banda 3 y la glicoforina A, la cual la banda 3 sirve como el canal para intercambio de pasivo de iones, y la glicoforina, como tiene una gran carga, número de cargas negativas, esto que se produce en el ácido siálico, el residuo del azúcar, al final de la cadena de los carbohidratos, van a como hacer que los globos rojos se repelen entre sí, para que no se acerquen, por decirlo así. Y eso para que no se agrupen a medida que circulan a través de los pequeños vasos. Ok. O sea, los carbohidratos ahí están cumpliendo una función ya más de mantenerse alejados, ¿no? Sí, para no formar como trancones en los pequeños vasos. Y que en las proteínas periféricas, estas van a dar la forma bicóncava del glóbulo, es característica de él. Va a restringir el movimiento y nos van a dar soporte. Ok, entonces ahí estamos viendo las diferentes proteínas que se encontraron, digamos, en la membrana. Muchas gracias, José. Ahí estamos hablando, José nos habló en general de las glucoforinas y de las proteínas banda 3 que estarían haciendo esa función, una de transporte, digamos, de moléculas y otra, sobre todo, haciendo, pues, que es una glucoproteína que está haciendo que esos eritrocitos, pues, permanezcan aislados. Son células que no van a estar como formando un tejido específicamente. Y cuando hablamos de las proteínas periféricas, pues, son sobre todo, ¿cuáles? Las anquirinas, la espectrina, alfa-beta, la banda 4.1, la troponiosina, la actina, que están ayudando a la estructura, a darle estructura a esa membrana. En ese sentido, pues estaríamos hablando que ahí dentro de la membrana del eritrocito se identificaron entonces tanto proteínas integrales como periféricas y son las que se han caracterizado a lo largo del tiempo. Pregunta, ¿qué es un SDS page? Listo, les queda de tarea, ¿no? Recuerden, cuando ustedes leen este tipo de cosas, deben buscar, tratar de entender por lo menos qué es la metodología para que ustedes puedan lograr como analizar y entender lo que están trabajando, ¿no? Para que puedan captar un poco más ese proceso. Isabela. Pues, profe, yo tenía que SDS page era una poliacrilamida que se usaba para fraccionar las proteínas de membrana de los eritrocitos y que se identifican a los lados del gel. Ok, muy bien. Muy bien, Isa, muchas gracias. Por acá también nos acaban de hablar por el Menti. Isabela, José Alejandro. Pues, profe, yo me acuerdo que nosotros vimos que en esto se va a dar la electroforesis y que se van a poder con estos como dividir las proteínas según su peso molecular.
para poder verlas dónde están y cómo, pues, cómo están. Muy bien, entonces lo que hacen, entonces el proceso con él, si yo les digo a ustedes hagan un diagrama de flujo, puede ayudar a generar, puede ayudar a mantener la desnaturalización de las proteínas, es cierto. Porque pues, para que ella pueda migrar, la proteína debería estar en estructura primaria para que pueda pasar a través de todos los poros, ¿cierto? Entonces está bien. Listo. Si yo les dijera a ustedes, pues, no sé, un quiz, un parcial, hagan una estructura, hagan un flujo de trabajo sobre cómo hicieron el análisis, cómo fue el experimento, ya ustedes tendrían en este momento las diferentes herramientas para poder desarrollar ese experimento, ¿no? Un paso a paso experimental para llegar a entender la estructura del eritrocito, ¿cierto? Ustedes ya podrían hacerlo con lo que hemos visto hoy en la clase y lo que hemos visto, lo que vimos en las clases anteriores. Es decir, yo cojo el eritrocito, ya le hace hemólisis, luego le hace X, luego le hace Y, luego obtiene las proteínas y después de las proteínas incluso le puede hacer la gráfica de hidropatía a las membranas integrales para poder saber dónde están las regiones pues, membranales. Es decir, ustedes ya podrían, con lo que hemos visto en clase, asociar todas esas técnicas y todo lo que hemos hablado sobre estructura de membrana con este caso del eritrocito. ¿Sí sería fácil para ustedes hacer eso en este momento? La verdad, profe, no creo que sería tan fácil. ¿Por qué? Porque, o sea, ya vimos como todo lo relacionado con hacer ese proceso, pero, o sea, por ejemplo, yo todavía no tengo como muy claro, entonces he tomado nota de eso, entonces para revisarlo otra vez para hacer el proceso bien. Ok, entonces les queda de tarea, muchachos. La tarea es cómo sería un proceso experimental utilizando lo que han hecho o lo que hemos visto en la clase hoy para poder llegar a identificar. Claro, falta organizar el proceso, que es lo que ustedes deberían hacer. Es decir, ustedes ya tienen claridad de cómo yo puedo separar una proteína de una membrana, luego ya saben que es un SDS porque lo acabamos de hablar, ya saben cómo puedo caracterizar una proteína integral, ya saben cómo puedo separar una proteína periférica y cómo también caracterizarla, ¿cierto? Entonces, no es algo muy complejo, es simplemente hacer, por ejemplo, lo que estaba proponiendo Nicolás, es entender, recapitular todo lo que vimos en la clase para poder llegar a plantear un pequeño experimento o incluso solamente es leer qué fue lo que hicieron con el eritrocito para ustedes poder entender primero cómo se aplican las técnicas y segundo, cómo puedo llegar a, pues cómo se aplican las técnicas más bien para poder caracterizar la membrana de una célula. Entonces esa es la tarea, o sea, apliquen esos conceptos que hemos hablado sobre la estructura, sobre las técnicas para poder caracterizar la membrana del eritrocito y hagan un diagrama de flujo muy corto, muy sucinto, donde muestren cómo fue el proceso de caracterización de la membrana del eritrocito. ¿Listo? Les dejo de tarea para que lo puedan hacer como un proceso de aplicación de esos conceptos, porque con esto ya cerramos lo que es estructura de la membrana y la próxima clase empezamos a trabajar transporte a través de la membrana. ¿Listo? ¿Es claro para todos y todas? Sí, Profe, ¿me repites, por favor, otra vez la pregunta? La pregunta es, y pues no es tanto una pregunta, es más bien una indicación, es que ustedes hagan un diagrama de flujo que describa el proceso experimental que se llevó a cabo para determinar, para caracterizar más bien la estructura de la membrana del eritrocito. Eso es, aplicando lo que hemos visto en clase. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ok. ¿Dudas? Comentarios. Bueno, entonces porfa, van a pasar a Menti, ya pues todos estamos en Menti, y ahí me van a contar 3 cosas nuevas que aprendieron hoy o que recordaron hoy de su clase. ¿Listo?
Ingresen a Menti y en estos últimos minuticos que nos quedan, empiezan a compartir allí la información, por favor. Y pues sigo atenta a preguntas que tengan al respecto de la clase, relacionada con la clase. ¿Dudas, muchachos?